Qué alegría, amadísimos hermanos, encontrarme nuevamente con ustedes, con todo el equipo de Abba Padre Internacional. Saludando con mucho cariño y amor a Luis Espinal y todo ese gran equipo de colaboradores. Pues aquí me encuentro en respuesta a una solicitud de seguir compartiendo con todo el pueblo de Dios, pues la obra de Dios en mi vida, ya que en la primera ocasión, pues estuvimos hablando del estado en que se encontraba mi alma y sobre todo de la manera en que Dios irrumpió mi vida, precisamente en el parqueo de una boutique, mi pequeña empresa. Pero cuántas cosas a partir de ahí han ocurrido en mi vida, donde se sigue manifestando poderosamente la acción del Señor, porque Él nunca acaba con nosotros. Así que pedimos una nueva efusión del Espíritu Santo para que sean las palabras que Dios quiere que comparta con este pueblo. A través de la palabra de Dios se renuevan en nuestras vidas muchísimas circunstancias, se renueva nuestro ser, nuestra mente, nuestra manera de pensar y sobre todo la iglesia necesita catequista, maestro, pero también hombres y mujeres que testifiquen del poder sanador y liberador de Dios. Hoy más que nunca está haciendo falta. Así que acompañándote tu hermana Odali Susana desde Winston, Georgia, en los Estados Unidos, aquí en las instalaciones de Inmaculada TV. Amadísimos hermanos, dice la palabra en Siráside, en el capítulo 2, versículo 1 y siguiente, que si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Bendito Dios. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. ¿Sabe? Fueron unas palabras que yo escuché en el marco del primer año de mi conversión. Estaba yo en ese tiempo de ese primer amor encendida, sintiendo la presencia de Dios que me añoñaba y, como dicen los dominicanos, casi que hasta me sentía que amargada escuchando las alabanzas, porque me quedaba en un sillón de mi casa pensando solamente en mi Señor. Estabas en ese tiempo de fuego, de unción, de gozo, de alegría que nunca deben de pasar para el creyente si se sabe hijo e hija de Dios. Y en medio de ese momento, recuerdo que me visitó una hermana para regalarme un libro y ella puso el libro en mis manos y me dijo: hermana, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. ¡Ay, Dios santo! No estaba preparada para escuchar tan pronto esas palabras. Pasarían los años, pasaría el tiempo y empiezo a descubrir que era el mismo Dios preparándome de antemano para lo que habría de venir, para que en el tiempo de la prueba resistiera, para que en el tiempo de las luchas venciera con el poder del Espíritu Santo, para que en el tiempo del señalamiento, de la incomprensión, de las murmuraciones, me mantuviera haciendo lo que Dios me había llamado a hacer. Dice la palabra: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Sé decidida, no desanime tu corazón, sé perseverante, dice la palabra. Y es importante que nosotros sigamos este mensaje del Señor. Dice: no te pongas nervioso, nos dice el Señor a través de Siráside en este capítulo que estamos hoy comentando. Capítulo 2 dice: no te pongas nervioso, y cuando vengan las dificultades, apégate al Señor, aférrate al Señor, no te aparte de Él. Y dice la palabra
que si actúas así, llegará a un puerto seguro, a un buen puerto al final de tus días. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. La humillación. ¿Quién quiere ser humillado? ¿Quién quiere ser probado? ¿Quién quiere enfrentarse a tsunamis, a torrentes que parecieran más fuertes que sí mismo, más grande que toda su fuerza? Y esa es la primera situación que yo experimenté. Cuando me dijeron prepárate para la prueba, lo mal que me sentí. Sentí una segunda situación, ya que pasado el tiempo empecé a descubrir que esta hermana tenía mucha razón, pero yo debía mantenerme firme y ser decidida. De eso se trataba, ser decidida, mantenerme firme. Y es que cuando hablamos de mantenernos firme y ser decidido, algo tiene que surgir muy claro en nosotros. Debo de escoger el bien antes que el mal. Debo de escoger la luz antes que la oscuridad. Debo de escoger las obras del Espíritu y no de la carne. Debo de escoger la bendición y no la maldición. Entonces debo de empezar a saber que debo de tomar decisiones concretas y ser perseverante. Así empezaron mis dificultades, muchas. La primera dificultad inmensa con la que me enfrenté es que aquel hombre que había sido mi amante durante tantos años, que era yo su niña consentida, que era inversionista de mi empresa, se empieza a molestar y a darse cuenta que ya yo no quería estar con él. No podía, más que querer, era que no podía. Ya había llegado la luz en mi vida. No puede cohabitar la luz con las tinieblas. Y al resistirme, al no querer continuar en esta relación de adulterio, aquel hombre que había sido tan delicado, que había invertido tanto dinero en mi empresa, empieza a molestarse, a indignarse, empieza a poner frases en su boca que podían atentar incluso pudieran parecer insultos casi delante de mis empleados. Pero aquel hombre, al darse cuenta que lo que Dios estaba haciendo era grande, decía, es que la empresa no es un lugar de alabanza y de orar por la gente, es un lugar para hacer dinero. Y si tú has entrado a Dios aquí, entonces te tienes que salir. Y me enfrenté con esa gran prueba. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Empecé a formarme en las escuelas y recuerdo que un día, viniendo de un retiro de formación de New York, encuentro una situación grande en mi empresa, en mi boutique. Mis empleadas me dicen, nos han cerrado la puerta de la oficina, no hemos podido poner alabanza y el Señor está muy disgustado con usted y con todas nosotros. Y estaba hablando que ahora usted se cree monja, que ahora anda saltando y viajando para todos los lados y que sabe Dios lo que estaría haciendo. Gran prueba. Pero entro a mi oficina y me encuentro con una notita que me decía, te tienes que salir tú de la empresa o yo, y si te quieres quedar con la empresa me la tienes que comprar mis acciones. Un hombre que había invertido más de $500,000 en mi empresa y que nunca tomó ni $5 porque era la razón y el motivo para estar cerca de mí. Invertir, poner dinero, y me dijo, nunca vive de ese dinero, yo no necesito nada. Y aquel hombre pudiente no tomaba ni un dinero de aquella empresa que compartíamos como socios. Aquel día me dijo, compra
cómprame mis acciones si tú vas a seguir con las cosas de Dios. O está conmigo o sigue con las cosas de Dios. Incluso me dijo, déjate de bobería, toma $500,000 más y cómprate una casa cerquita de tu empresa, pero no me dejes y déjate de esa bobería y vive ahí con tus hijos. Había yo enviudado ya. Pero aquel hombre lo que no sabía era que él no se estaba peleando con un hombre. Aquel hombre había enfrentado la batalla con el mismo Dios que me había levantado y me había sanado y me había liberado. Yo no podía dar un paso hacia atrás, bendito Dios. Era tanto el amor, era tanto la unción, era tanto la certeza, era tanto la bendición de saberme tan amada por un Dios omnipotente y todopoderoso, el Dios del cielo y la tierra, se había fijado en mí. Y yo recuerdo que le dije, es que no te estoy dejando por un hombre. Ningún hombre pudiera ocupar tu lugar en mi corazón, porque realmente yo llegué a amar a aquel hombre, pero Dios estaba realizando una obra tan grande en mí que fue arrancando de mi corazón todo aquel sentimiento para darle paso a ese torrente, inundación del amor de Dios que llegaría a mi corazón. Aquel hombre siguió molesto hasta el punto que mis empleadas pensaban que en algún momento podría quitarme la vida porque llegaba enojado y llegaba armado, pero estaba la gracia de Dios conmigo. Había escogido el bien, dice Siráside. Escoge y sigue con un corazón recto y arribarás a un puerto seguro. Yo había obtenido la rectitud del corazón por la obra del Espíritu Santo. No había dinero en el mundo que me comprara, me hiciera volver al pecado. Pasado el tiempo me dice, cómprame las acciones, y le digo, te la compro. No tengo todo el dinero que te debo de dar, pero te voy a dar un pago adelantado y cuotas mensuales. Y en el momento que él ve que estoy decidido a comprar sus acciones para que no tenga el derecho de entrar a mi empresa, porque ya las tinieblas no pueden cohabitar junto a la luz. En ese momento me dice, no puedo hacer esto, era un juego mío, pero ya no había palabra hacia atrás. Y le dije, nos vemos en el abogado. Fuimos a aquella reunión del abogado. Recuerdo que él puso un precio no muy elevado para las acciones de él, porque realmente era un hombre que me llegó a querer muchísimo y a cuidar. Puso un precio y recuerdo haberle dado un cheque de $20,000 de inicial y cuota para pagarle con los años. En el momento que salí del abogado, sentí una gran liberación. Tiré las llaves al cielo, hacia el aire, y dije, ya no podrá entrar a mi empresa. Aquel hombre que durante 11 años había sido tan delicado, tan fino conmigo, y que me había querido tanto y que no había capricho que deseara que no me cumpliera, pero ante el tesoro de la gracia eso se convierte en basura. Aquel día me sentí liberada y pasaron el tiempo y aquel hombre ya no se acercó por la empresa. No tenía derecho a entrar. Sé que pasaba por la calle para mirarme, pero ya no intervino en mi vida. Se llegó ese tiempo de una crisis económica en Estados Unidos muy grande, una depresión económica, y recuerdo que me atrasé en un pago en el banco que estaba a nombre de los dos aún, y que yo debía asumir ese pago y hacer las cuotas. Me llama aquel señor tiempo después y me dice, ¿qué te pasa? Que no tienes la letra, el pago, los pagareces a tiempo. Y le dije, dame unos días, pero no te preocupes que yo voy a ir a pagar. No te va a afectar tu prestigio empresarial y tu crédito. Y él me dijo, déjame ver lo que hago. 2 días después, aquel hombre me llamó. Aquel hombre que se había peleado conmigo. Aquel hombre que me puso trampa. Aquel hombre que me ofreció grandes regalos por la que cualquier mujer en esta vida se hubiese
ser transado. Sin embargo, me llama y me dice: he entendido que lo que Dios ha hecho en tu vida es grande. Sabe, fui al banco y había todavía un balance en tu deuda de $17,000 y te la he pagado todo para que sigas hacia adelante, porque me diste muchos años lindos de tu vida, pero ahora yo sé que Dios te ha llamado para algo grande y no quiero ser estorbo ni estar en tu camino. Amadísimos hermanos, cuando tú decides seguir a Jesús, no puedes tener miedo a las pruebas, no puedes tener miedo a las dificultades. Hay que mantener la calma en medio de las dificultades. Dice la palabra en Juan 14:11: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y también crean en mí. Y el Salmo 23 nos lo recuerda: aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú estás conmigo. Entonces, cuando tú te has decidido seguir al Señor y empiezan las pruebas sobre tu vida, acércate, adhiérete al Señor, intensifica la búsqueda del Señor, ve al Santísimo, ve a la Eucaristía frecuente, reúnete con tus hermanos de comunidad y reza. Ahora tienes que tomar una decisión firme. No visitar los mismos lugares, y debe de romper con todo aquello que no es de Dios. Y de frente a la gran prueba, déjate de boberías. Déjate de bobería y toma decisiones firmes. Escoge la vida y no la muerte. Escoge la bendición y la gracia y no el pecado, porque tú debes considerarte muy valioso para Dios y muy valiosa. Cuando Dios te mira, tú debes de saber que eres importante. ¿Qué no sería capaz de hacer Dios por ti nuevamente? ¿Por qué te va a descubrir como ese oro que debe ser purificado en el fuego? Vas a descubrir que aquellos que han agradado a Dios pasan por las mayores pruebas de su vida. Hay gente que cree que las pruebas, las enfermedades y las dificultades son para aquellos que están lejos de Dios. No, cuando caminamos con el Señor, nos vamos a enfrentar a grandes pruebas que van a constituir la prueba del fuego, como del oro como en el fuego, para purificar tu vida, para demostrar la fidelidad. Dios no se ha olvidado de ti cuando te va mal, aún si le sirve al Señor. Muchas veces esa prueba se convierte en el sello verdadero de la presencia de Dios. Entonces podemos esperar recibir misericordia de Dios Todopoderoso. Podemos esperar las alegrías eternas, que son aquellas que no pasan, que son aquellas que no son pasajeras. Y nos sigue diciendo este hermoso texto: ¿quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién le llamó y no ha sido escuchado? Lo importante es que seas recto en tu corazón, que te adhiera al Señor, que sigas caminando, que sigas siendo fiel, que rompa con todo aquello, que no te acomodes al pecado, porque Dios es más grande que todo aquello que está pasando en tu vida. Dios es más grande y más fuerte. Recuerdo que este Señor se alejó de mi vida y el Señor me fue llamando y estando en mi empresa, sentí un día: ya tú no perteneces aquí. Y empecé a ofrecerle mi empresa a todas mis empleadas, que se quedaran con ellas sin deudas y que la trabajaran a partes iguales, porque yo quería mis pies liberados para servir al Señor. Grande era lo que había hecho el Señor, y empecé a dar todos mis bienes para
para obras de ayuda a los pobres, para el Army, para Centroamérica, furgones de las cosas propias y caras y de mi tienda para poderle servir al Señor. Pero más que nada, empecé a dar mis adornos caros, mi cama, mis cosas caras que eran fruto del pecado. Porque no quería que en la nueva llamada que Dios me hacía, venir revestida de todo aquello que conseguí con la vida de pecado. Por eso di debajo a la empresa, ya que las muchachas no la quisieron recibir como regalo porque tenían miedo. Recuerdo llegar a mi parroquia y decirle a la monjita: mándeme todo el equipo de mantenimiento de la parroquia, a buscar los muebles, las mesas, todo aquello que está sobrando en mi casa, y pongan una subasta para que con ello le den alimento a la gente necesitada. Que si he recibido pruebas, he pasado por muchas pruebas, envidias, murmuraciones, calumnia, pero yo en todo esto siempre seguí escogiendo al Señor. Caídas, sí, las he tenido, pero me he levantado, porque dice la palabra: ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Así que no te busques fuera de la gracia aquello que cree que necesita, porque los que temen al Señor pueden esperar todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría. ¿Quién perseveró en el temor de Dios y fue abandonado? ¿Quién ha llamado a Dios y no ha sido escuchado? Amados hermanos, no hay apostolado sin oración. Y nuestra oración debe ser un apostolado. Busqué con todo mi corazón a Dios, ser fiel en las cosas pequeñas. Empecé a temer a Dios, a escoger lo que le es agradable. Y fue así como Él me ha ido llevando estos años, 15 años plenos dedicado a la evangelización sin reservarme nada para mí. Di todo lo material, la empresa, los muebles caros, las joyas, todo lo que es fruto del pecado, e inicié la formación con la comunidad Padre Fantino del Padre Chelo, que muchos de ustedes conocen. Luego continué mi formación en la Casa de la Anunciación en Miami. Luego me fui a la Universidad de Dayton, Ohio, al Centro de Iniciativas Pastorales. Ahí he estudiado teología de la comunicación, he estudiado comunidad y conflicto, liderazgo ministerial, poseo un diplomado en liturgia, tengo la acreditación de formación de ministro laico por la Arquidiócesis de Miami, tengo la autoría de 2 libros, 10 años con un programa de evangelización radial por Radio Inmaculada. He sido acreditada en el Vaticano en el 2014 y sirviendo al pueblo desde allá. Un regalo inesperado para mí. Y este pasado año 2019 recibí la llamada a dirigir este medio, ITV, Inmaculada TV. ¿Lo merezco? No lo creo. No lo creo. Pero Dios conoce mi corazón, me lo ha confiado, porque conoce mi corazón, y yo entiendo más que nadie que lo más importante es no fallarle y hacer las cosas según el orden de Dios, con un corazón ordenado, para llegado el tiempo, amada hermana y hermano que me ves, poderle decir al Señor: morí intentándolo. Así que si te has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas, pero no des un paso atrás, ni acomode tu vida al pecado ni a la ambición, porque más vale estar en batalla constante que vivir en el pecado. Y con esto quiero terminar. Ay de los flojos que dejan caer sus brazos. Ay del pecador que se niega a elegir. Así que ha sido para mí una bendición, y le pido al Señor que si en este momento, en este instante, te encuentra en una decisión difícil de hacer, si prefieres
los bienes materiales, si prefiere el mundo del pecado a la gracia porque piensas que el camino es más fácil, yo te digo en el nombre de Jesús, quizás no será el más fácil el de Dios, pero es el verdadero y es el que recibirá la mayor recompensa y el gozo, la salvación, llamarte hija e hijo de Dios Altísimo. Nos volveremos a encontrar en otra participación en este tu programa, Abba. Bendiciones.